Bienvenidos a una nueva entrega de Hacia la Venezuela Ideal, como de costumbre, con Orlando Viera Blanco y su servidor. Estamos hablando de la situación política venezolana, con particular interés en la oposición venezolana, que a ratos luce cansada, que a ratos luce desorientada, que a ratos luce desilusionada y por supuesto lo entendemos como esta especie de ciclo de estas luchas largas contra gobiernos desvergonzados, contra gobiernos que no tienen límites éticos ni límites morales y que hacen todo lo posible por someter al pueblo, ya sea por la vía de la fuerza, por la vía de la desmoralización, por la vía de actos corruptísimos como los de la convocatoria ilegal e ilegítima de la Asamblea Nacional Constituyente, con su más ilegal y más ilegítima instalación y acciones que han tomado hasta el momento. Es por eso que queremos dedicar este espacio de hoy a un asunto que consideramos bien importante y es al carácter, al estado de ánimo que reina en estos momentos entre la oposición venezolana y qué debemos hacer para mantener los niveles adecuados de participación que le indiquen al gobierno y al mundo que estamos en plena batalla de desobediencia, de querer sacar por la vía democrática a un gobierno opresor, a un gobierno que ha llevado a Venezuela a la miseria, un pueblo que en 80% en este momento está por debajo de la línea de pobreza. Después de este largo preámbulo, Orlando, ¿qué tienes que decir? No traje sencillo hoy. Bueno, primero un saludo cálido a toda nuestra audiencia. Venimos en días pasados de un largo debate, usted y yo, donde, bueno, no somos la excepción, de los ánimos un poco caldeados por los eventos, nos llevaron a una disquisición que es precisamente un poco el debate al cual se resume hoy el país entero, ¿no? Cuando nosotros en clases caemos en este tipo de debate, yo recuerdo mucho, profesor, que usted recomendaba, regresen a sus libretas de notas, revisemos a los clásicos, decía. Y creo que tenemos que hacer un poco un ejercicio, aunque luzca lírico, aunque luzca una pequeña opereta, de revisar conceptos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí me estaba paseando nuevamente por las lecturas de Jeremy Bentham sobre el principio de la utilidad, el principio utilitario que vino de la evolución del pensamiento humano de Schopenhauer y los principios de la representación. Una palomita, el principio de utilidad es qué sacamos de esto, qué obtenemos de esto. Claro, a los efectos de fabricar, dice él en su texto, la felicidad. ¿Cómo fabricamos la felicidad? Schopenhauer hablaba de que ese proceso de fabricar felicidad es sobrevivir, digamos, a la representación de la voluntad que en el ser humano, en un pensamiento, repito, pesimista, era un poco tratar de superar ese sufrimiento continuo que es nacer, crecer y morir. Pues vino la teoría, digamos, de la organicidad de Durkheim. Debemos organizarnos para crear sociedades orgánicamente, digamos, convivibles. Y después vino Bentham y agregó esto. Bueno, entonces tenemos que sacar provecho máximo de todos aquellos eventos, de todas aquellas circunstancias para eventualmente, digamos, fabricar felicidad. Y fabricar felicidad, dice él aquí, no se determina únicamente por decisiones o pensamientos individuales. Aquí hay una frase en inglés que es muy buena, que dice que estos sistemas de fabricación de felicidad se alcanzan no por lo que yo escucho, no por los sonidos, no por los ruidos, sino por los sentidos. Y agrega, y de acuerdo a esto, yo no decido en la noche, en la oscuridad, el camino que me indique la luz, sino el que me indique la razón. ¿Por qué esta metáfora? Y con esto ya entramos en materia. Porque ninguna de las decisiones que se están debatiendo en este momento, en las cuales no vamos a entrar ahorita a debatirlas, pero las podemos asomar, que si vamos o no vamos a elecciones, que si es bueno o no un gobierno paralelo, que cómo se maneja la calle,
de cómo se maneja entonces todo un proceso estratégico, digamos, o todo un plan de acción política, no debe ser evaluado desde la esfera únicamente de la luz, vamos a llamarla fugaz, o desde la esfera de los ruidos, sino tiene que ser evaluada en un contexto utilitario de fabricación. ¿Qué es fabricar felicidad? Es fabricar satisfacción, es fabricar placer. ¿Qué es lo contrario? Lo contrario es fabricar dolor, painful, decía Bentham. Entonces, analizado esto, que luce, repito, un poco teórico, nosotros tenemos que evaluar las cosas en este momento y sacar un balance. ¿Qué nos ha sucedido después de 120 días? Bueno, el balance de manera utilitaria es sumamente positivo. Número uno, el gobierno quedó acorralado en una constituyente, repito, que es el mayor gazapo político que ha cometido el chavismo-madurismo desde que llegó al poder. Y ya eso está trayéndole a ellos mismos problemas de reconocimiento interno y externo. Exactamente. Vamos a caer en la intimidad, si este asalto militar fue bueno o malo, está poniendo sobre la mesa nuevas variables y factores de quiebre del gobierno. Y a lo externo sabemos que internacionalmente trajo un desconocimiento rotundo, que no solamente es de la Asamblea Nacional, sino del gobierno mismo de Maduro con sanciones. Bueno, muy bien. Número dos, las actuaciones de los actores políticos han venido cabalgando en medio de sus discrepancias en una unidad que de pronto ha entrado en pausas, porque es normal, pero reconocen rápidamente que la unidad tiene un altísimo sentido utilitario, porque es el único camino para mantener amalgamado una estrategia que nos conduzca a todos a procesos empáticos de seguimiento y obediencia de esos actores políticos. Bueno, que en este momento tenemos una pausa porque es normal que genere un proceso de frustración, verse desplazados de pronto por un fraude, un mega fraude que da la percepción de que esto vino para quedarse 2 años. Entonces la gente escucha los 2 años y dice, bueno, ya entonces estamos fritos. Y damos por sentado que esto duró 2 años. Sí. Señor, es que ni siquiera sabemos si en diciembre realmente el país, que estoy seguro se va a reencender, pero estoy totalmente seguro que se va a reencender en horas, y quizás con una remodificación, profesor, y en esto quería yo entrar, porque ahora le pregunto yo a usted, hay una palabrita mágica en esto también que dice Bentham de la razón y de todos los sentidos, que se llama organización. Hagamos crítica, aprovechemos el espacio. La calle hay que reorganizar. Sí, Orlando, es evidente que la MUT y la oposición en términos generales, por no decir que la MUT es lo único que participa en este proceso, se ha venido organizando. Pero la razón utilitaria de la que tú estás hablando no está muy bien concebida. Muy bien concebida quiere decir que la gente al final del día, al final de una jornada de protesta, espera que tengamos algún tipo de victoria que cantar y no muertos, no el problema, el dolor que produce la represión y este tipo de cosas. En ese sentido, hablábamos antes del programa en que hay que empezar a tener de alguna forma acciones creativas. Ha habido muchas acciones que no sean solamente en Caracas. En este momento estamos viviendo una tragedia grandísima en el estado Bolívar, en Puerto Ordaz y en sus zonas aledañas, básicamente por la incapacidad del gobierno en drenar adecuadamente las represas del río Caroní, y eso está entonces trayendo que se haya anegado de alguna manera artificialmente unas zonas donde hay una cantidad de venezolanos que están sufriendo calamidades. Yo creo que hay una razón de protesta, porque de alguna manera tenemos que hacer que la protesta también tenga una razón social. Tenemos que volver al problema de los hospitales, tenemos que volver al problema de la alimentación, tenemos que volver al problema de que nos estamos quedando aislados del mundo, porque cuando se va una aerolínea del país, no es que los cifrinos no van a poder viajar, no, bueno, eso es una visión ridícula, porque el hombre contemporáneo, el hombre de la sociedad moderna, es un hombre cosmopolita, es un hombre que ha viajado. Cuando digo hombre me refiero a hombre, mujer, niño, niña. Lo cierto es que los venezolanos teníamos la costumbre de ser cosmopolitas, y este gobierno
comunista, sectario, nos ha venido encerrando. Y yo creo que de alguna manera nosotros tenemos que defender posiciones, que es esto de que sigamos teniendo una moneda que vale menos que las moneditas que se compran para estos juegos de video donde se compran monedas. Bueno, el bolívar vale menos que eso. O sea, estamos en una situación de depauperación donde nosotros tenemos que rescatar los objetivos del deber ser, de lo que queremos ser. Nosotros queremos volver a que el venezolano tenga oportunidad de viajar por todo el país, por todo el mundo, que el venezolano tenga la oportunidad de comprarse un coche, un vehículo, el que quiera, porque está disponible, un celular, porque el que quiera que esté disponible, que el venezolano pueda satisfacer necesidades que los comunistas llaman artificiales, pero que en realidad son las que comportan una determinada calidad de vida. La defensa de eso es defender entonces un sistema económico más abierto, un sistema económico donde la gente pueda disponer de su dinero para comprar divisas, para comprar bienes, y que de esa forma entonces pueda darle calidad de vida a sí mismo, a su familia, a su entorno. Eso es una lucha que está por delante y esa lucha tiene que estar presente en esta agenda, que no es solamente una agenda de derrotar a un gobierno maligno, a un gobierno que se ha robado el dinero del país, que se ha robado las esperanzas de los venezolanos, sino que también es de recuperar para el venezolano el derecho de soñar. Discúlpame la intervención tan larga. Excelente, además que me permite usted entonces rescatar tres conceptos que ha colocado sobre la mesa. Y seguimos un poco con teoría política, fundamental, ABC de la política. Recordemos un poco a Kirkpatrick Sale y la escalada humana de la democracia. Entonces usted habla de la trivialidad, pero no de la trivialidad en términos, digamos, de discusiones triviales, sino de la tribunización del problema. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? En los países centroafricanos, parte del problema es que habían confrontaciones de tribus y esas tribus se negaban a integrarse en términos de tradición a costumbres, a convivencias de otras tribus. Entonces comunidades de 500, de 1000 personas de pronto no se integraban a las comunidades de los Tutsi, por ejemplo, en Ruanda. Y esto fue, bueno, poco a poco generando un problema de fractura. ¿Qué es la escalada democrática del ser humano? Que el ser humano debe comprender que cuando en ciertos territorios a poca distancia hay una convivencia humana de comunidades, esas comunidades para poder subsistir y convivir necesitan ir integrando concesiones mutuas y recíprocas en el, valga la redundancia, en el proceso de reconocimiento. Entonces usted habla, número 2, tenemos que meterle esta protesta razón social. Vamos a decir algo con responsabilidad, profesor. Vamos a decir algo con responsabilidad. En vez de pronto de estar en una diatriba o en una polémica sobre determinados actores políticos en cuanto a sus posturas, esto que usted acaba de decir de la razón social es sumamente sensible, porque todavía en esa protesta venezolana, a pesar de que las bases populares son las más afectadas, debemos de decir con responsabilidad que todavía no están plenamente integradas ni se sienten plenamente emplazadas a esa protesta. Y a mí me angustia mucho eso, porque usted remata diciendo que hemos ido siendo una sociedad cosmopolita, pero no son cosmopolita únicamente el que está en el poder, que creó toda una élite excluyente, diciéndose de base popular, sino que nuestras actitudes de pronto también pueden llegar a ser actitudes, digamos, como cosmopolitan, elitescas, excluyentes, con el solo hecho de la forma como nos tratamos y del discurso que manejamos. Sí. Entonces, le copio esto porque la escalada democrática de la naturaleza humana significa que debemos tomar decisiones utilitarias, no sobre la base de lo que piensa José Vicente Carraquero o de lo que piensa Orlando Viera, e incluso no sobre la base de lo que piensa un solo actor político, sobre la base comunitaria. Y eso es lo que permitió en los países centroafricanos, en los procesos de mediación y arbitraje, que se terminaran de entender. Nosotros tenemos un grave problema todavía de clivaje político. Todavía seguimos protestando el sureste de Caracas. Esto que usted habla, el problema tiene que descentralizarse. El problema venezolano tiene que ir a todo el país, no solamente centrado en territorios o centrados en clivaje. Entonces volvemos a lo que decía al principio.
cómo nos organizamos calificadamente. ¿Qué es organizarse? Un solo ejemplo de organización política. Señores, hagan un censo todos los partidos de sus liderazgos en todo el país, de abajo hacia arriba, liderazgos comunitarios, liderazgos de barriadas, liderazgos, y en ese censo generemos procesos de movilización, vamos a llamarla segmentada, de abajo hacia arriba. No todo debe ser una concentración, un plantón para ir a enrostrar, encarar de pronto unas fuerzas represivas que ya sabemos que lo son, y eso nos cuesta la vida de nuestros jóvenes. Todo esto que luce, esto no es idealismo, esto es organización. Y en la organización está la magia de, digamos, la reemergencia del movimiento. Exactamente. Bueno, Orlando, hemos llegado al final del tiempo que habíamos estipulado para esta entrega. Te agradezco mucho la participación. Amigos, la organización es fundamental. Cada problema, por mínimo que sea, desde la placita que necesita ser remodelada en el pueblo tal, la ausencia de agua, la ausencia del servicio de gas doméstico, la electricidad que no es un servicio confiable, todos esos problemas consolidan un marco de acción que le da fortaleza a la oposición venezolana y que representa verdaderamente las demandas sentidas del día a día de la población venezolana. Bueno, Orlando, recibe un abrazo. Una palomita utilitaria. Vale, dígala, aproveche. Perdóneme los excesos del video pasado, profesor. No hacía falta. Vale, Orlando, un fuerte abrazo. Estamos en contacto. Sí, señor.